Vamos a continuar con nuestro estudio en la carta de Santiago. La semana pasada nos quedábamos en este versículo, capítulo 1, versículo 21. Dice la Escritura: por esta causa, por esta razón, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Vamos a hacer un pequeño repaso hasta donde nos quedamos la semana pasada sobre este texto. Vamos a ver esta sección versículo por versículo del 21 hasta el 25, donde tenemos algunas instrucciones de parte del siervo de Dios, Jacobo, cómo debemos de comportarnos, ya que el Señor espera que nosotros seamos primicias de las criaturas, o las primicias de los convertidos, o las primicias, como dice Apocalipsis, de los que formamos el reino aquí en la tierra de sacerdotes para Dios. Entonces hay instrucciones de parte del Espíritu Santo para nosotros. Por ejemplo, en este versículo, el siervo de Dios Jacobo nos advierte que quitemos todo lo que anda mal en nuestra vida y que aceptemos con mansedumbre, con sencillez de corazón, el mensaje del Evangelio que hemos recibido, que ha sido establecida en nuestro corazón, porque solo ella puede salvarnos. Esta palabra que usted tiene en la antigua versión como dejando, puede ser también desechando. Esta palabra es quitarse algo como una prenda, o también como alejarse de algo para no contaminarse, sea removerse o alejarse de algo. Y en este caso estamos hablando de la impureza moral, que usted y yo estamos instruidos a despojarnos de todo pensamiento, de toda acción de impureza inmoral, o de cosa inmoral, o de toda impureza moral. Si usted se encuentra alguna impureza en el camino, aléjese de ahí también para no ser contaminado. Es también lo que está diciendo. El siervo de Dios Pablo emplea la misma figura varias veces en su carta. O sea, exhorta a los creyentes de Éfeso, por ejemplo, en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre. Este es el proceso del cambio. Inclusive para los hermanos que están tomando la clase de consejería bíblica, este es el proceso del cambio: despojarnos del viejo hombre, de malos hábitos, de malos pensamientos, y vestirnos de nuevos hábitos, o de buenos hábitos, o de buenos pensamientos. Eso es la recomendación del apóstol Pablo a través de varias de sus cartas, y es lo mismo que está enfatizando el siervo de Dios Jacobo aquí en esta carta. El siervo de Dios Pedro describe que desechando pues toda malicia, también desechando, despojándonos de toda malicia, despojándonos de todo engaño, desechando hipocresía, envidias y todas las detracciones, hablar mal de las personas, hablar injustificadamente mal de alguien. Al contrario, desechar todo esto, y al contrario, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sí? Entonces se trata de desechar todo esto y de desear esto. Esa es la diferencia. Que usted no esté al revés, desechando la leche espiritual no adulterada y deseando pues la malicia, el engaño, la falsedad. No, al contrario, la Biblia nos llama a desechar lo malo y a desear las cosas buenas como la palabra de Dios.
Eso simplemente es un repaso. Esta expresión aquí, que dejando toda inmundicia, se traduce impureza moral. Todo aquello que es impuro delante de Dios y que usted y yo sabemos que es impuro. Esto se refiere a cualquier tipo de profanación o inmundicia, suciedad. De hecho, esta expresión está estrechamente relacionada con el término griego que se emplea para describir la cerilla del oído, lo decíamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque le llama una impureza, una suciedad en el oído. Entonces es la misma expresión que en el griego se utiliza para remover la suciedad del oído. Nosotros la conocemos, ¿verdad?, como cerilla. Y decíamos la semana pasada, ¿qué sucede cuando usted no se limpia su oído y permite que esa cerilla se vaya ahí acumulando? Hay ocasiones que la persona ya no percibe, ya no oye correctamente, va con el médico le tiene que poner un líquido para ablandar esa materia y extraerla, y le extraen a veces así como unas caniquitas, le extraen. Y entonces la persona dice, ahora ya escucho bien. Esta idea tiene esta palabra. Ahora imagínese espiritualmente. La impureza moral hace lo mismo en el oído espiritual del creyente. Se va acumulando ahí la impureza en el oído espiritual del creyente, y usted puede estar aquí todos los días escuchando la palabra de Dios, pero realmente no la está escuchando, realmente no la está percibiendo, porque la impureza moral es como la cerilla en el oído que bloquea a que esa palabra entre y usted la perciba por medio de los vellitos que tenemos dentro del oído, y esas vibraciones pasan al cerebro. El cerebro las registra y, como usted conoce el idioma, las traduce en palabras que usted pueda entender. Pero cuando hay una bola de cerilla ahí, no se captan las vibraciones de la palabra del que está hablando, no capta la vibración, no transfiere usted nada a su cerebro no capta nada, por lo tanto no entiende, oye como un ruido que se está diciendo algo, ¿sí? Oye un ruido, sin embargo no percibe la exactitud de las palabras. El siervo de Dios Jacobo dice que sí había algunos hermanos que estaban viviendo. Por lo tanto se les predicaba 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, y su estilo de vida no cambiaba. Sus actitudes no cambiaban. ¿Por qué? Porque no se habían deshecho de la impureza moral. Esta se puede convertir en una barrera que impide que entre esa palabra hermosa de Dios, la cual puede transformar nuestras vidas, hermanos. La palabra de Dios transforma nuestras vidas, y no es transformada nuestra vida en esta situación por la impureza moral y por todo lo relacionado a la impureza moral. También dice nuestra Biblia, y por la superfluidad de malicia. Estas dos cosas son las que impiden. Malicia viene de la palabra caquía, maldad, que denota maldad moral y depravación en términos generales, en especial en cuanto a la intención, hermanos. Esto es delicado. Una cosa es que usted ofenda a su prójimo, al hermano, pero usted no tenía la intención de ofenderlo.
Y la otra es que usted ya actúe con toda intención, con toda malicia. O sea, ya tiene usted el propósito de ponerle el pie al vecino. Tiene usted toda la, como se habla en la corte, ¿no? Una cosa es que usted atropelló a una persona como un accidente, pues que usted no lo previó, no lo previno y sucedió, fue un accidente. Y otra cosa es que en la corte sea usted acusado que lo atropelló con toda alevosía y ventaja, algo premeditado, algo pensado, aunque sea un momento antes, lo pensó y dijo, ahorita voy a hacer esto. Eso es peligrosísimo en la vida espiritual de un creyente, hermano. Usted no tenga malicia de ningún tipo, no tenga usted nunca la intención de lastimar a alguien, de ofender a alguien. Santiago mismo dice que vamos a caer en ese error porque ¿quién no ofende de palabra? Dice la Escritura, todos, pero que no tengamos la intención de hacerlo, hermanos, porque cuando no hay la intención, ofendí de palabra, ofendí de hecho, me arrepiento, reconozco mi falta, mi descuido, pido perdón y el hermano me perdona, pero yo no lo hice con ninguna intención, o no se hizo con ninguna mala intención. Entonces esto es súper peligrosísimo. Ahora el siervo de Dios Jacobo utiliza una expresión que en nuestra Biblia dice superfluidad, se traduce abundancia. O sea, que no tengamos abundancia de malicia. O sea, había personas que tenían un poquito de malicia, que lo hacían cosas con malicia. Pero había quienes exageraban, hermanos, de malicia, de hacer las cosas a propósito. Esta palabra quiere decir que hay un predominio, una disposición de uno hacia la malicia, a hacerle daño a algún hermano, a alguna hermana. Dios nos libre. Aquí la idea es de entonces confesar. Si hemos vivido en esta área, la idea es que debemos de confesar, arrepentirnos y eliminar toda raíz, todo vestigio, toda cosita que pueda quedar, todo rasgo de maldad que corrompen nuestra vida. En nosotros no puede haber maldad, hermanos. O sea, en nosotros nunca debe de haber la intención de hacer daño a alguien, aún de desquitarnos de alguien, que a veces nuestra carne, cuando se lastima, se ofende, la primera reacción normalmente es querernos desquitar. Por eso es que va usted a encontrar entre sus vecinos autos con llantas ponchadas, porque algo hizo el vecino, quizás estacionó un poquito ahí, bloqueándole su entrada, su estacionamiento, y el otro vecino, cuando nadie se da cuenta, responde en venganza y pone clavos o le poncha las llantas o le da un rayón al carro. Hay miles de maneras en que el ser humano puede demostrar su malicia. El cristiano está llamado a tener eso bajo control, a deshacernos, dice aquí, deseche, deje, no viva en la malicia, en queriendo responder mal por mal, sino venzamos el mal con el bien. Si tu enemigo tiene hambre, dice la Escritura, y esto no es nada fácil, hermanos, esto no estoy asumiendo que yo lo cumplo al 100% o que lo podemos cumplir al 100%. Es la intención de la Escritura, de que lo vivamos. Y dice el Señor Jesús, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene frío, pues dale con qué cubrirse. Si te pide que le cargue su maleta 1 milla, cárgasela 2. Porque haciendo bien, dice,
ascuas de justicia amontonas sobre su cabeza. En otras palabras, si aquella persona está actuando con esta malicia sobre usted, llámese del vecino, llámese de alguna persona en el trabajo, pero usted no responde igual, que a veces dan ganas, pero es la carne y tenemos que dominarla con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, si usted responde de acuerdo a las instrucciones e indicaciones de nuestro divino Maestro, usted va a responder con bien, responde con bien sobre el mal y de esa manera lo vas a vencer. O nos ganamos a esa persona y a veces para Cristo, o nos deja de molestar. Y si esa persona no cambia de actitud, dejemos que la venganza es de él, Señor. Dije la Escritura, Jehová dijo, mía es la venganza. Entonces nosotros no tenemos por qué vengarnos. Lo que nosotros estamos llamados es a abandonar, a dejar toda abundancia, toda abundancia de malicia. Por último, aquí el siervo de Dios Jacobo afirma que los verdaderos creyentes voluntariamente aceptan la palabra de Dios con mansedumbre. Sin embargo, aunque esta palabra mansedumbre, que se traduce del griego prauteas, que a menudo la traducimos como humildad, aquí no la deberíamos de traducir como humildad, sino aquí la deberíamos traducir como una actitud receptiva desinteresada, que no tenemos un interés más allá, con un corazón sencillo, pues, con un corazón noble, y que recibamos esta palabra que nos es dada. En el caso de la iglesia, esta palabra que nos es predicada durante la semana o el día domingo, aquí o desde este lugar, que usted y yo la recibamos con un corazón sencillo. Pero lo que nos debe de inquietar, hermanos, es cómo está estructurado el versículo. Dice el siervo de Dios Jacobo, reciban, acepten con un corazón sencillo la palabra ingerida, la palabra que ya se comieron, la palabra que ya fue plantada. Entonces es como si le estuviéramos diciendo, hablando del organismo humano, como si le estuviéramos diciendo al estómago, digiere la comida que acabo de ingerir, separa las proteínas de las grasas y las vitaminas, haz a un lado el desecho orgánico y absorbe las vitaminas de la comida que acabo de ingerir. Lo que está diciendo el siervo de Dios Jacobo es que había cristianos en el primer siglo que estaban recibiendo la palabra, algunos la habían comido, la habían recibido, se habían bautizado, habían creído en el Señor, pero esa comida todavía estaba en el estómago sin hacer digestión en sus vidas. Llegó la palabra a nuestro paladar, a nuestra boca, la masticamos y lo que pudimos absorber por medio del paladar y de la lengua, que aquí ya empieza la digestión, empieza uno a absorber aquí los nutrientes, lo poquito que pudimos absorber aquí nos llevó a aceptar a Cristo, nos llevó al bautismo, al arrepentimiento, y seguimos ingiriendo la comida, la palabra de Dios, pero ahora muchos, dice Jacobo, la tienen todavía en su estómago ahí. No ha hecho digestión totalmente la comida que ya han comido ahorita por 3, 4, 5 o 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso y por qué se atreve el siervo de Dios Jacobo, guiado por el Espíritu Santo, a decir semejante cosa?
porque ha visto que estos recién nacidos en el camino de Dios se quedaron enanos, no crecieron. Y la comida que hace en un bebé recién nacido, la leche espiritual, no, empieza a aumentar de tamaño, de peso, se ve su salud, sus movimientos, el bebé empieza a pronunciar sus primeras palabras, al ratito empieza a dar sus primeros pasos, más tarde ya camina, ya corre. ¿Me explico? Porque se nota que la nutrición está funcionando, que la comida está haciendo todo su proceso en el sistema digestivo del bebé. Pero cuando usted lleva a una criatura al doctor y le dice: oiga señora, su bebé está desnutrido, bajo de peso, su sistema psicomotor no va a funcionar, no va a madurar, va a tener muchos problemas médicos, mentales, pero dice la mamá: pero yo le estoy dando de comer. Entonces hay un problema en su sistema digestivo. Es lo mismo que está pasando aquí, pero espiritualmente. Estamos ingiriendo la palabra, la estamos comiendo, la tenemos en el vientre, pero no la hemos recibido realmente. Usted no le ha dado oportunidad a que la palabra penetre sus torrentes sanguíneos, que corran las vitaminas, los nutrientes por la sangre, y la sangre va a llevar los nutrientes a todas las partes del cuerpo humano. Y va a usted crecer y estar saludable, su vista va a estar bien, sus riñones, sus pulmones, todos sus órganos. Y hablando en el terreno espiritual, toda su vida espiritual va a estar saludable y en crecimiento y en madurez. Si no, aquí hay un problema. Y el problema es que no hemos dejado la totalidad de la inmundicia. Entonces el Espíritu Santo nos está pidiendo, nos está llamando a que nos deshagamos completamente de todo lo inmundo. Y si usted, con la ayuda del Espíritu Santo, ya ha logrado deshacerse de la maldad, de la inmundicia en su vida, el segundo paso es: aléjese, porque esta palabra desechar o dejar es también alejarse. Aléjese de aquellas personas que todavía cargan inmundicia. Porque a lo mejor usted ya, con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra, se ha limpiado de toda inmundicia, pero todavía pasa por el camino donde está sucio, donde hay inmundicia, donde hay chisme, murmuración, donde hay maldad, donde hay cosas por el estilo, hay desavenencias, hay críticas, hay divisiones, hay pleitos, hay celos y tantas cosas que son parte de la inmundicia. Si usted sigue pasando por ahí, si usted se sigue llevando con esas personas, sigue usted siendo contaminado, hermano. Entonces tengamos mucho cuidado en el trabajo y donde sea, con quién nos juntamos. Si nuestros oídos están continuamente escuchando la palabra de Dios, o nuestro oído está continuamente escuchando inmundicia. Entonces esa es la preocupación del siervo de Dios. Sin embargo, a pesar de que ya dentro de nosotros está la palabra, debemos de aceptarla continuamente. Sí, yo sé que hay ocasiones que a quien le toca ministrar, le toca exponer la palabra de Dios, nos expone la palabra de Dios y nosotros estamos ahí sentados, como yo el día jueves que estoy ahí con ustedes, escuchando también la palabra de Dios. Es posible que en ocasiones no me vaya a parecer lo que se está enseñando. No porque no se esté enseñando bien, sino porque me está llegando a la herida, me está llegando la palabra de Dios. Entonces, continuamente todos debemos de estar aceptando la palabra de Dios, hermanos. Porque si se está predicando desde este lugar, se está enseñando, se está trazando correctamente la palabra de Dios, y usted la disfruta en su paladar y dice: estuvo sabrosa esta palabra, disfruté esta palabra el día de hoy, pero no permite que llegue a su estómago, no la recibe, no la acepta, no va usted a seguir creciendo. Aún peor, si desde que llega a sus oídos, desde ahí ya la rechaza usted, porque en vez de poner atención en lo que se está diciendo,
está usted poniendo sus ojos en el que está predicando. Y como no somos perfectos, empieza usted a ver, no, bueno, pues eso es para él. No, yo creo que eso es para fulanito. Esa palabra es para la hermana que está aquí a un lado. Y si viene la palabra, me agacho para que le llegue a la hermana que lo necesita. Y lo más seguro es que yo soy el que lo necesito, pero no la estoy aceptando. Y lo que hago es que mejor juzgo al que está enfrente, que es imperfecto porque es un ser humano, y con eso ya no recibo yo la palabra. Pero ¿quién se hace daño? Nosotros. Si yo la estoy rechazando, si yo estoy rechazando continuamente la palabra de Dios, yo soy el que me estoy afectando. Porque si yo acepto continuamente la palabra, en ese sentido permitirle dirigir y controlar mi vida, pero no le permito, le impido el paso a la palabra, no voy a poder dirigir mi vida correctamente. ¿Y quién va a controlar mi vida? Si no es la palabra. Dios nos ayude en este concepto. Y termina diciendo el siervo de Dios Jacobo: permitan que todo el proceso de digerir y de recibir la palabra de Dios se lleve a cabo, se complete en su vida, para que puedan salvar sus almas. Para que puedan salvar sus almas. Y eso lo podemos ver en dos sentidos. Salvar nuestra alma a través de la palabra es como mirar hacia atrás primero, hacia el día de nuestra salvación inicial, cuando por primera vez escuchamos el Evangelio y tocó nuestro corazón y sentimos la necesidad de arrepentirnos. Nos encontramos ante la palabra y nos dimos cuenta que necesitábamos a Cristo en nuestra vida. Cuando la palabra trajo la verdad del Evangelio a nuestro corazón perdido. También significa el día de hoy que puede mostrarnos esta misma palabra el camino de salvación y librarnos de caer en el pecado, o ser librados de caer en el pecado nuevamente. A ver, hermano David, si me ayuda a leer Primera de Pedro 1:23. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dice así la palabra de Dios: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Este es el poder de la palabra de Dios. Nos hace renacer. Es esa semilla plantada en nuestro corazón. Es una semilla pura, limpia, que nos hace volver a la vida, comenzar de nuevo. Y esa palabra la necesitamos para seguir creciendo, para seguir alejándonos más y más cada día del pecado. Por último, esta palabra puede guiarnos a la definitiva y total salvación cuando seamos glorificados con Cristo en el cielo, separados para siempre de la presencia del pecado. En esa verdad, la que Pablo declara, nos aseguramos nosotros o confirmamos, como decía el siervo de Dios Pablo en Romanos 13:11. Aquí dice: ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vamos nosotros progresando en nuestro crecimiento espiritual, pero el alimento principal aquí es la palabra de Dios. Reciba la palabra de Dios, acéptela, que pase por todo el proceso. Bendito sea el Señor. Y vamos a entrar al versículo 22. Aquí tenemos un pequeño error, a ver si lo podemos cambiar rápidamente. Este es versículo 22. 1:22. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros
mismos. En la mañana, hablando con la hermana Hortensia muy temprano antes del estudio, me preguntaba si seguíamos con los estudios en Santiago y me preguntaba si habíamos llegado al capítulo 3. Le digo, no, hermana, todavía no, estamos en el 22. Le digo, yo creo que el siervo de Dios, Jacobo, nos está preparando despacito para darnos más duro en el capítulo 3 con la palabra de Dios. Pero de eso se cuenta que el Espíritu Santo sí nos viene hablando fuerte, y es que la iglesia del primer siglo necesitaba este mensaje también. La iglesia de ayer necesita este mensaje, la iglesia de hoy necesita también este mensaje. Bien, en nuestra traducción tenemos: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose ustedes mismos, ¿sí? O engañándome yo mismo. Dios nos libre, Dios nos ayude para que nosotros estemos fomentando algún tipo de engaño. Es indispensable, hermanos, oír la palabra con una actitud de obediencia. Pero ni siquiera eso es suficiente, hermanos. Tener una actitud de obediencia. La obediencia a la palabra de Dios es el requisito espiritual más esencial y es el común denominador de todos los creyentes. La realidad ineludible de la verdadera vida espiritual no es un sentimiento momentáneo de conformidad o de compromiso, sino una obediencia a largo plazo a las Escrituras. Una de nuestras hermanas que prepare de Juan 8:31. ¿Qué está diciendo? ¿Qué estamos aquí diciendo? Hermanos, es bueno que usted el día de hoy haya venido a la iglesia. Y es mejor que usted haya venido con el deseo de escuchar la palabra de Dios. Y aún es mejor que usted haya venido a este lugar con el deseo de después poner en práctica la palabra de Dios, obedecerla. Pero aún todo esto no es suficiente si al salir de aquí no la obedecemos. Si usted vino con el propósito de escuchar y de obedecer la palabra, pero al salir, si esa palabra fue dura para usted, si redarguyó su corazón, si le marcó una actitud pecaminosa, y al salir no empieza a poner en práctica esa palabra, dice el siervo Dios Jacobo, no sirvió de mucho. Amén. Juan 8:31. Amén, palabra y gloria a Dios. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Fue claro el Señor Jesús. Si obedecen a mi palabra, ¿serán qué? Verdaderamente mis discípulos. Y esto no es fácil. Esto no es fácil para nadie, hermanos. Para todos es difícil. Para todos nos es difícil diariamente obedecer la palabra de Dios. Por eso no podemos dar lugar tantito a ningún tipo de inmundicia, hermanos. Porque si de por sí nos cuesta trabajo obedecer a la palabra de Dios, aun con todas sus buenas intenciones, en el momento en que usted se ensucie con alguna inmundicia, escuche alguna inmundicia o sea partícipe de alguna inmundicia, ya dio marcha atrás y hay que volver a comenzar mañana. Entonces, por nada del mundo, amado hermano, sea parte de cualquier inmundicia. No la toque, no la voltee ni a ver. Si alguien se acerca a usted con alguna inmundicia, y ya dijimos que hay varias en las Escrituras, aléjese. Porque usted está luchando diariamente por obedecer a la palabra de Dios y lo vienen a contaminar. O usted va y contamina a otros todavía peor. No, hermano,
Así nunca alcanzaremos a obedecer la palabra de Dios. Y ponga atención a lo siguiente. La marca de la verdadera salvación es esta: amor por oír y obedecer la palabra de Dios es muestra incuestionable de que la persona ha sido regenerada. Nuevamente, la marca de la verdadera salvación es esta. Si usted a veces se pregunta, hermano pastor, ¿seré salvo? La marca está en esto: ¿tiene usted amor por oír y obedecer la palabra de Dios? Si usted tiene amor por oír y obedecer la palabra de Dios y no se quiere despegar del templo por estar continuamente escuchando, y el día que usted se pierde el estudio bíblico, allá en su casa prende su teléfono para escuchar la transmisión, para escuchar la grabación, va en el auto y va volviendo a escuchar el mensaje, porque ese es el propósito por el cual lo tenemos grabado, hermanos. No es para darnos a conocer en el mundo, ni por popularidad, ni nada de eso. Es para que usted tenga ahí la herramienta y usted vuelva a escuchar de nuevo la palabra de Dios, porque usted tiene amor por oír y obedecer la palabra de Dios. Esta es la marca de que usted ha sido regenerado. Y solamente los regenerados, las almas regeneradas, entrarán al reino de los cielos. Dios nos ayude. Por lo tanto, es muy importante entonces saber lo que la palabra de Dios dice. Pero es mucho más importante que obedecerla, hermanos. La eficacia de nuestro tiempo de estudio bíblico puede medirse por el tiempo, por el efecto que ejerce sobre nuestra conducta y nuestras actitudes. Porque también existe el caso de que haya alguien que no falta a la iglesia y está constante todos los martes, los jueves y los domingos, y se deleita con la palabra de Dios, pero no vemos ningún cambio en su conducta, ni vemos un cambio en sus actitudes. En algunos no vemos cambio en conducta y actitudes porque no vienen a escuchar la palabra de Dios, y en algunos, o en otros, a lo mejor no vemos un cambio de conducta y de actitud, que vienen, pero no vemos ese cambio. Entonces tiene que haber un cambio en todos, hermanos, en todos. Y aquí tenemos una pregunta legítima y sin dolo: ¿pone usted en práctica lo que ha aprendido? Es algo para que usted lo responda ante la presencia de Dios. Es para que usted le diga al Señor: Señor, tú sabes que estoy haciendo todo mi esfuerzo por practicar lo que estoy aprendiendo. Bueno, gloria a Dios. Pero también, si usted reconoce que no ha puesto totalmente todo su esfuerzo, es tiempo que le diga al Señor: necesito poner todo mi esfuerzo. Necesito alejarme de toda inmundicia, de todo pensamiento contrario, de toda compañía que no me conviene, con tal de poner en práctica más y más cada día lo que voy aprendiendo. Que esa sea la intención de nuestro corazón. Quienes de modo constante desobedecen a la palabra de Dios dan prueba que no tienen su vida en ellos. En otras palabras, que ellos no han depositado su vida en Cristo y Cristo no está en ellos. Quienes constantemente desobedecen la palabra. Los que constantemente obedecen la palabra dan testimonio de que la vida le pertenece a Dios, de que su alma le pertenece a Dios. Como se observa varias veces en los primeros capítulos, ese es el tema principal de esta epístola en Santiago, que se repite este tema brevemente al comienzo del presente texto. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores.
Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, de nosotros. Y con la ayuda del Espíritu Santo y con toda su disponibilidad, hermano, usted lo puede lograr. Lo podemos lograr, hermanos. Si nos lo proponemos, si nos rendimos a los pies de Cristo y nos deshacemos de toda inmundicia, de pensamiento, de acción, de actitud, de comportamiento, y empezamos a comportarnos bajo las indicaciones de nuestro divino Maestro. ¿Dónde tenemos las indicaciones del cristiano? Por decir algo, ¿dónde tenemos el decálogo de la ley de la libertad en Cristo Jesús? En el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Préndaselo de memoria. Mateo 5, 6 y 7, ahí están las instrucciones, ahí está el manual, ahí está la ley de la libertad en Cristo Jesús, para vivir como Dios le agrada. Una traducción más literal de este verbo hacer o ser, de una manera que está escrita en el imperativo, es que sean continuamente, háganlo continuamente. O sea, obedecer no es algo que ya obedece. Es que ya obedecí en la mañana, hermano, a la palabra de Dios. Ya hice mi oración, leí la Biblia, ya obedecí y ya me voy. No, sino este verbo se debe de traducir sean continuamente. Sigan esforzándose por ser ¿qué? Hacedores de la palabra. Esta pequeña palabra que nosotros tenemos aquí en el versículo 22, más sed, hacedores, no es de sed, de tener sed, de líquido, sino de hacer, de esforzarnos continuamente en obedecer a la palabra. Es cuando las personas reciben bendición por una predicación o por un estudio de la palabra de Dios, y esta, al penetrar nuestro corazón, empieza a hacer un efecto en él. Es apasionarnos, hermanos, por el conocimiento de la palabra de Dios, no por adquirir conocimiento y porque usted pueda responder a todas las preguntas que aquí el pastor haga, no, sino porque usted vaya llenando su vientre espiritual, su mente, su corazón de la palabra de Dios, la vaya obedeciendo, se vaya esforzando a hacer un cambio en su vida, a comprender las verdades del Evangelio. Pero un verdadero creyente no estará interiormente satisfecho con solamente conocer la palabra. Su conciencia y el llamado de la presencia interior del Espíritu Santo seguirá convenciéndolo diariamente de sus errores hasta que llegue a ser completamente obediente a la palabra. Pero es un proceso diario, hermanos, diario. Es dar un paso hacia adelante diariamente. Con que demos un paso hacia adelante diariamente, ya será bendición, ya será madurez, ya será crecimiento. Pero ¿qué pasa si usted ha dado un paso hacia adelante y se topa con una malicia, se topa con una inmundicia? Pues ya dio 3 pasos hacia atrás y ahora va a comenzar desde más atrás. Eso es lo que sucede en muchas ocasiones. La forma sustantiva de este verbo, hacedores, lleva la caracterización de la personalidad total. En otras palabras, que cuando dice que seamos hacedores de la palabra, es que usted va a poner toda su mente, su corazón, toda su alma, todo su propósito, hermano, todo su deseo por hacerlo. No es una expresión simplemente, amén, hermano, le voy a pedir al Señor que me ayude a ser obediente. Sí, quiero ser obediente. No, es involucrar, hermanos, toda nuestra persona interior,
nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras emociones. Por eso es que la palabra del Señor dice que amemos a Dios ¿con qué? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voluntad, con todas nuestras emociones, todo el paquete completo, hermanos. Solamente así podremos lograrlo. De otra manera quedaremos cortos, no estaremos al máximo, al nivel que el Espíritu Santo nos está pidiendo. Aquí, por ejemplo, Jacobo se refiere al cristiano hacedor de la palabra, subrayando lo que es y lo que no hace. Hay personas cuya vida está dedicada no solo a aprender de la palabra de Dios, sino también a una continua y fiel obediencia a ella. Esos son los que verdaderamente van creciendo, los que verdaderamente van madurando, están siendo bendecidos de parte de Dios continuamente. La palabra griega o el verbo oidores se empleaba para referirse a quienes se sentaban pasivamente en un lugar y escuchaban a un cantante o a un orador. ¿Sí? Por eso dice, no sean oidores solamente. Se llenaban en el primer siglo los teatros romanos, el anfiteatro, el estadio, de miles de personas a escuchar quizás a un orador o a un cantante. Y ellos pasivamente estaban escuchando. No se involucraban emocionalmente, no se involucraban con toda su mente. Estaban ahí escuchando, ya escucharon, qué bonito. Saliendo, ya no se acordaban de lo que se trató. ¿Qué dijo en su discurso el emperador? Pues quién sabe. ¿De qué se trató la música, la canción? No, pues estuvo muy bonita, pero quién sabe. Y en ocasiones le pasa eso al cristiano. Me dijo un siervo de Dios una vez en México, que una hermana se acercó y le dijo, hermano pastor, qué bonita estuvo la predicación. En verdad, me gocé, estuvo muy hermosa la palabra de Dios, el sermón este día. Y le dijo al siervo de Dios, bueno, a Dios la gloria. Qué bueno, hermana, que le gustó. ¿Qué partes del sermón penetraron en su vida, entraron a su corazón? ¿De qué parte se acuerda usted? No, hermano, no me puedo acordar de ninguna, pero estuvo muy bonito el sermón, hermano. Que no le pase eso a usted, hermano. Que diga, hermano, estuvo, no voy a decir que estuvo hermoso, porque no me considero que predico bien, pero que la palabra de Dios estuvo bien trazada de menos. Y le pregunté yo, ¿y qué parte fue la que cambió su vida el día de hoy? ¿Qué parte fue la que penetró su corazón? Pues no me acuerdo, hermano. A ver, déjame ver mis notas, a ver si por ahí encuentro algo. No, debemos de llevarnos algo en el corazón diariamente, hermanos. El resto lo puede llevar apuntado en su libreta para estudiarlo en casa, pero llévese algo en su corazón de las alabanzas que canta el coro, tan hermosas que nos inspiran a glorificar al Señor. ¿Qué se está usted llevando de ellas? ¿Qué se lleva usted de ellas? Ha habido ocasiones que el coro canta una alabanza o la alabanza especial, y en ese momento yo he cambiado la predicación al enfoque de la alabanza, porque esa alabanza llegó a mi corazón. Sentí que esa alabanza me dio ánimos, me redirigió mis pensamientos, me motivó, y entonces busco un texto y digo, de eso está hablando el coro. Pero que no nos pase de que levantemos nuestras manos, palmemos al cielo, glorifiquemos al Señor, pero al salir, ¿de qué se trató la alabanza especial del coro? Aún estaría peor que los hermanos del coro ni se acordaban cuál fue la alabanza especial del coro o la última alabanza, ¿no? No, hermanos,
Esto es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Que no seamos oidores de un teatro, de un estadio donde estamos sentados pasivamente, sino que aunque usted está ahí pasivamente, no esté mirando al infinito, esté mirando al dador de esta palabra, que es el Señor, buscando en su corazón cómo la palabra puede ser, ¿verdad? Cómo puede moldear su vida, cómo le está llegando esta palabra, cómo se ve esta palabra puesta en acción en su vida. Al salir de este lugar, ¿qué puedo hacer con esta palabra? Que su mente, que su corazón, que sus emociones, que todo su ser esté recibiendo la palabra de Dios, para que al salir usted salga impregnado como una moneda acuñada de la palabra de Dios, y diariamente usted se parezca más a su divino Maestro. Diariamente usted tenga la identidad de Cristo, nos parezcamos a Cristo.